La estructura anatómica del útero es el miocito o célula muscular uterina. En esta se producen todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que permiten la contracción uterina, que se expresa desde el punto de vista clínico como un endurecimiento del músculo del útero, que la madre lo percibe de forma breve e intermitente durante el embarazo y que en el momento del parto con regularidad y mayor fuerza, permitiendo la expulsión fetal. La estructura del miocito constituye una célula fusiforme de músculo liso constituido por una membrana citoplasmática llamada sarcolema, un citoplasma, sarcoplasma y unas organelas intercitoplasmáticas que entre lo que se destaca son las mitocondrias, donde se produce la fosforilación oxidativa y la fosforilación del sustrato mediante las vías del ciclo de Krebs, la vía transportadora de electrones al oxígeno y la vía de la glicólisis para la formación de la ATP necesaria para el proceso de contracción uterina. También está el retículo sarcoplásmico que permite el secuestro del calcio, liberación según el proceso de relación y contracción. Y está otra estructura que es el núcleo, que es central en la musculatura lisa, donde llegan todos los factores transcriptores del núcleo con la información para que ocurra la contracción. Y en el núcleo está toda la información genética necesaria que permite saber cuánto va a durar el embarazo, cuándo debe iniciar el trabajo de parto, y ahí se encuentran los genes que codifican las proteínas cuya función es aumentar la citabilidad de la célula, aumentar la permeabilidad de los puentes de comunicación intercelulares y también participa en la interacción actina-miocina. En la membrana citoplasmática existen dos estructuras importantes que son los puentes de comunicación intercelular o uniones estrechas y los receptores, principalmente los de proteína G. Esta imagen representa los puentes de comunicaciones intercelulares. El puente de comunicación intercelular o uniones estrechas está constituido por un conexón de una membrana citoplasmática y de una célula y otro conexón de otra membrana citoplasmática de otra célula. Cada conexón está constituido por 6 conexinas dispuestas en forma de anillo, a través del cual pasa un conducto que se continúa con otro conexión de la célula vecina, formando el puente de comunicación intercelular. Entre miocitos hay millones de puentes de comunicación intercelular a través del cual pasan segundos mensajeros, sustancias, productos de desechos, iones, etc. Y que la producción de estas uniones estrechas es máxima en el momento del parto. En esta imagen se observan los receptores de proteína G. Existen 3 tipos de receptores de la membrana: receptores de canales iónicos, receptores enzimáticos y receptores de proteína G, que son los más importantes. Estos receptores de proteína G van a aceptar ligandos provenientes de órganos a distancia como que tienen acción endocrina, otros de acción paracrina y de acción autocrina en el propio miocito. También estos receptores de proteínas G van a aceptar ligandos de tipo polipéptido, de tipo amina, autocoides como la prostaglandina, pero no reciben ligandos de hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona, debido a que estos atraviesan la bicapa lipídica y van a actuar en el citoplasma, favoreciendo la contracción y relajación según el caso. Otra característica del miocito es la de disponer un sistema de filamentos que le dan una configuración de REC o una configuración plexiforme a este miocito, que está constituido por varios filamentos, que son filamentos intermedios, gruesos y filamentos finos. En esta figura observamos un miocito relajado y un miocito contraído. En este miocito observamos una configuración plexiforme o en forma de REC de ciertos filamentos que son de 3 tipos: filamentos delgados de actina en color amarillo, filamentos gruesos de miocina en color azul y unos filamentos intermedios de color fucsia, todos unidos a puntos fijos del citoesqueleto, que son los cuerpos densos, estos puntos redondeados. Esta forma o esta configuración de REC está dispuesta en todo el miocito, que atraviesa el núcleo, citoplasma y la membrana celular, que se continúa con los miocitos adyacentes y con las fibras musculares. Esta propiedad plexiforme de los filamentos le genera la fuerza contráctil al miocito, que en la contracción se configura de esta forma. Estos cuerpos densos del miocito cumplen la función de línea Z en la musculatura estriada y dan mayor fuerza tensil. En esta imagen observamos varios miocitos constituyendo una fibra muscular, donde observamos la configuración plexiforme de estos filamentos delgados, gruesos e intermedios de miocina, actina y de tejido conjuntivo, que atraviesan cada miocito y por supuesto cada célula para constituir una configuración plexiforme de toda la fibra muscular
favoreciendo la contracción en los procesos de contracción y de la relajación. Igualmente, en esta fibra muscular también observamos los puentes de comunicación intercelular entre una célula y otra, que hay millones, son más importantes en el proceso del parto, favoreciendo la contracción. Existen propiedades de las fibras musculares del útero que la diferencian de la musculatura estriada esquelética. Por ejemplo, en la musculatura del miometrio hay mayor acortamiento con cada contracción. Otra diferencia es que la fuerza contráctil se ejerce en cualquier dirección, a diferencia de la fuerza contráctil ejercida en la musculatura estriada esquelética, que es unidireccional. La disposición de los filamentos gruesos, finos e intermedios se configuran de forma plexiforme en forma de red, generando mayor fuerza de contracción. En la musculatura estriada esquelética de forma longitudinal. La velocidad de contracción en el miometrio es lenta, en la musculatura estriada esquelética es de inmediato. Otras diferencias de la musculatura miometrial es que el núcleo es central, y otra diferencia importante que tiene que ver con la contracción es que la musculatura miometrial carece de elementos que están presentes en la musculatura estriada esquelética, como por ejemplo la bimentina, la desmina, la troponina y la filamina. Y en la musculatura miometrial, los cuerpos densos cumplen función de las líneas Z en la musculatura estriada. Para que ocurra la contracción uterina es indispensable la interacción actina-miosina. Este es un esquema básico de la molécula de miosina y su interacción con la actina en el proceso de contracción. Entonces, cada molécula de miosina está constituida por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Cada cadena pesada de miosina está constituida por una porción helicoidal y una porción cefálica o globular, en la cual están unidas las cadenas ligeras. Y en estas cadenas ligeras es donde se une con la actina para formar el complejo actomiosina, que es la proteína contráctil. Ok, entonces en la porción cefálica o globular de la miosina, en las cadenas ligeras, es donde van a ocurrir los eventos más importantes para que ocurra la contracción uterina. Y existen 3 condiciones importantes para que ocurra la contracción uterina. Primero, es la unión de la cadena ligera con la proteína actina para formar el complejo actomiosina, que es la proteína contráctil, la verdadera proteína contráctil de la interacción. Segunda condición es la incorporación del ion fósforo a la cadena ligera de miosina. Esta incorporación del ion fósforo es dado por la sinasa de cadena ligera de miosina, y esta enzima a su vez es activada por el ion calcio o por el complejo calcio-calmodulina, de tal manera que la incorporación del ion fósforo a esta cadena ligera por parte de la sinasa de cadena ligera de miosina va a permitir la fosforilación de la cadena ligera de miosina, que es la fosfatomiosina, para producir la producción del ATP. Y tercero, la condición importante o imprescindible para que ocurra la contracción es disponer de un sistema enzimático ATPasa que permita la hidrólisis de este ATP producido en la contracción para la obtención de la energía necesaria para la contracción uterina. En esta gráfica se explican todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que ocurren durante la relajación y durante la contracción uterina. Primero voy a explicar los eventos que ocurren durante la contracción. Ante todo, existe un receptor de proteína G que acepta ligandos o elementos o factores que favorecen la contracción uterina, que son la oxitocina, la trombina, la vasopresina y la prostaglandina F2-alfa, que es la prostaglandina de la contracción. Entonces, cualquiera de estos ligandos se acopla a estos receptores de proteína G y se activa. Una vez que ocurre la activación de este receptor, va a estimular o va a activar a una enzima que es la fosfolipasa C. La activación de esta enzima va a hidrolizar a un fosfolípido de la membrana que se llama fosfatidil inositol trifosfato, que es un fosfolípido de la membrana, y lo va a hidrolizar en diacilglicerol e inositol trifosfato. Estos son segundos mensajeros que van a actuar produciendo un evento fisiológico importante en el miocito, que es permitiendo la apertura de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico, permitiendo la salida del calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Igualmente permite la apertura de los canales de calcio transmembrana, permitiendo el calcio desde el exterior al interior de la célula.
¿Para qué ocurre esto? Para que aumente la concentración de calcio en el interior de la célula, aumente sus concentraciones y por supuesto la célula disminuya su electronegatividad. Porque existe una condición indispensable para el proceso de contracción, es que la célula disminuye su electronegatividad y la disminución de la electronegatividad está dada por el ion calcio. De tal manera que el calcio debe aumentar sus concentraciones 10 veces con relación a su estado de reposo. Y existen 3 vías por las cuales el calcio aumenta sus concentraciones con relación al estado de reposo. Las 3 vías son las siguientes. Primero, por la vía de la difusión, la despolarización de la membrana, que permite por difusión simple pasaje del calcio del exterior al interior de la célula. Segundo, por receptores específicos de calcio, que permite el paso desde el exterior al interior de la célula. Y otra vía es la fosfolipasa C, la que acabo de mencionar, que se produce mediante la hidrólisis del fosfatidil isotrifosfato en desilglicerol isotrifosfato, permitiendo esa apertura de los canales de calcio retículo saproplásmico y de transmembrana. De tal manera que el calcio aumenta 10 veces su concentración con relación al estado de reposo, y el calcio no debe quedar solo en el citoplasma, sino que debe estar unido a unas proteínas específicas fijadoras del calcio, que son la calmodulina, de tal manera que la unión de la calmodulina con el calcio se va a constituir o va a formar el complejo calcio-calmodulina. La formación de este complejo va a activar a una enzima que se llama sinasa de cadena ligera de miosina o miosina quinasa de cadena ligera. Esta enzima es importante porque va a permitir la incorporación del ion fósforo a la cadena ligera de miosina, permitiendo su fosforilación, convirtiendo esta cadena en lo que se llama fosfato-miosina o miosina fosforilada, produciendo consecuentemente la producción del ATP, de tal manera que permite que la miosina se desplace sobre la actina y se una y se forma el complejo actomiosina, que se constituye la proteína o la molécula propia de la contracción. En esta figura amplificada se observan las cadenas pesadas de miosina en verde y a su lado las cadenas ligeras, que son las que se unen a la actina para formar el complejo actomiosina. Y una cosa importante es que la actina en la contracción tiene forma fibrilar o filamentosa unida a esta cadena ligera de miosina. Y existen también otros filamentos de tejido conjuntivo, que son estos filamentos intermedios. De tal manera que existen 3 tipos de filamentos aquí, que son los filamentos gruesos de miosina, los filamentos delgados de actina y los filamentos intermedios de tejido conjuntivo. Todos estos se configuran en forma de red y están unidos a puntos fijos del citoesqueleto del miocito, que aporta mayor fuerza tensil con cada contracción. Ahora, vamos a explicar el proceso de relajación. En el proceso de relajación existen unos receptores que son receptores de proteína G. Entonces, estos receptores aceptan ligandos que son la hormona liberadora de corticotropina, las prostaglandinas E, que son las prostaglandinas de la relajación, y los agonistas beta-adrenérgicos. Por otra, estos van a acoplarse a los receptores de proteína G y van a favorecer ¿qué? La relajación. La activación de estos receptores van a estimular a una enzima que es la adenilciclasa, y esta adenilciclasa cumple la función de aumentar los niveles de AMP cíclico, que es un segundo mensajero importante en la relajación, que es producido mediante la hidrólisis del ATP en la contracción. Las concentraciones de este ATP este segundo mensajero va a cumplir una función importante, que es la permitir el secuestro del calcio del citoplasma hacia el retículo sarcoplásmico y la salida del calcio desde el citoplasma hacia el exterior mediante el transporte activo y mecanismos competitivos con iones sodio y magnesio. Este AMP cíclico va a activar a una proteinquinasa, y la activación de esta proteinquinasa va a activar a una enzima importantísima en la relajación, que es una fosfodiesterasa llamada miosina fosfatasa, que es la enzima que va a permitir la desfosforilación de la fosfatomiosina o de la cadena ligera 20 fosforilada, de tal manera que se produce la desfosforilación de esta cadena y se convierte en una cadena ligera de miosina no fosforilada, produciéndose la relajación y por consiguiente la separación de los filamentos de actina sobre de la miosina. De tal manera que la miosina se separa de la actina y se separa el complejo actomiosina y se produce la relajación. Una cosa importante es que la actina
en la relajación tiene forma globular y en cambio en la contracción tiene forma filamentosa o fibrilar. En esta gráfica observamos los elementos o factores que favorecen la contracción y relajación uterina. Este es un miocito donde esto es el citoplasma demarcado en azul y esta es la membrana celular del miocito demarcado en rojo. Entonces, los elementos que favorecen la contracción uterina están señalados en rectángulo y los que favorecen la relajación en óvalos. De tal manera que los que favorecen la contracción uterina que actúan en la membrana celular tenemos la oxitocina, la vasopresina y la prostaglandina F2-alfa. Y los que favorecen la contracción uterina que actúan en el citoplasma tenemos la noradrenalina, la acetilcolina, que cumple una función parecida al inositol trifosfato y el diacilglicerol, favoreciendo la salida del calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. También el complejo calcio-calmodulina y la sinasa de cadena ligera de miocina. También los estrógenos, favoreciendo también la fosforilación. Ok, ahora los elementos o factores que favorecen la relajación uterina que actúan en la membrana citoplasmática, tenemos el factor arterial natriurético, la relaxina, los agonistas beta-adrenérgicos y los bloqueadores de los canales de calcio. Los elementos o factores que favorecen la relajación que actúan en el citoplasma, tenemos el AMP cíclico, que quizás es uno de los más importantes. Tenemos también la fenotiazida, cuya función es impedir la unión de la calmodulina con el calcio para impedir el complejo calcio-calmodulina y favorecer la relajación. También la progesterona, impidiendo la incorporación de heliofósforo a la cadena ligera de miocina, favoreciendo también la relajación. Durante el embarazo, el útero va a presentar modificaciones gravídicas. El útero en estado grávido mide 8 centímetros y durante el embarazo va a cuadriplicar su longitud hasta una longitud de 36 centímetros al término del embarazo. Esto se logra gracias a una hipertrofia e hiperplasia miometrial debido al creciente tamaño del feto. Igualmente se produce una hipertrofia e hiperplasia vascular compensatoria. Igualmente hay un aumento de las uniones estrechas o puentes de comunicación intercelular y los números de receptores, pero este aumento ocurre principalmente en el momento del parto para favorecer la contracción uterina en el inicio del trabajo del parto. Los procesos fisiológicos que conducen la iniciación del parto están codificados genéticamente, al igual que están codificados genéticamente la duración del embarazo. Los genes quienes indican cuánto tiempo debe durar el embarazo en la especie humana y cuándo se va a iniciar el trabajo de parto, que en promedio son en torno a las 40 semanas. Ahora, hay procesos fisiológicos que conducen a la iniciación del parto. Para que ocurra la iniciación del parto, ante todo, debe ocurrir una pérdida de los factores protectores del embarazo y el embarazo es conservado gracias a la supresión del sistema inmunológico materno, una inmunosupresión fisiológica que tiene la madre para que el producto de la concepción no sea reconocido por esta como un cuerpo extraño y la madre no genere anticuerpos contra este producto de la concepción y no se produzca un rechazo. Ahora, esta es una inmunidad mediada por los linfocitos T, por la inmunidad celular. Ahora, la hormona que está relacionada, que se ha relacionado con esta inmunosupresión es la progesterona. La progesterona tiene un efecto protector del embarazo, que es la hormona más importante del embarazo por su efecto protector. Una vez que ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo produce un aumento elevado de progesterona y su incremento es directamente proporcional con el embarazo. A partir de la semana 12, la producción es principalmente dada por la placenta y sus incrementos son directamente proporcionales con el embarazo hasta la semana 32-34 para mantenerse niveles elevados en meseta. Luego, al final del embarazo, estos factores que preservan el embarazo con la progesterona caen drásticamente para favorecer la contracción uterina. Igualmente, la progesterona actúa y que es un elemento que favorece la relajación uterina en los receptores intracitoplasmáticos, favoreciendo la relajación. Por lo tanto, al perderse al final del embarazo estos niveles, va a favorecer la contracción uterina y por supuesto el trabajo de parto. Por otra parte, hay síntesis de los factores que inducen el parto, como por ejemplo la oxitocina, vasopresina, prostaglandina F2-alfa. Entonces, en la medida que progresa el embarazo, en la medida que se entra en la etapa de preparto y es salida de la etapa de quiescencia, donde predomina la progesterona, que es en hasta la semana 32-34, y una vez que ocurre de la semana 32-34, que ocurre la semana de preparto, se empiezan a sintetizar ciertos elementos que favorecen a la contracción uterina en niveles bajos.
pero al final del embarazo hay síntesis, en el momento del parto, síntesis los factores que inducen el embarazo. Ahora, uno de los elementos que favorecen la iniciación del parto es los estrógenos. Los estrógenos, una vez que ocurre el embarazo, lo produce el cuerpo lúteo y a partir de la semana 12, principalmente la placenta. Su crecimiento es directamente proporcional con el embarazo, pero a niveles bajos. Al final del embarazo es que sus niveles son elevadísimos. En el momento del parto, el punto más elevado de la producción de estrógenos. Los estrógenos son un elemento que favorece la contracción uterina en receptores intracitoplasmáticos. Otro elemento que favorece la contracción uterina y que se sintetiza para la iniciación del parto es la vasopresina y la oxitocina, que se produce en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y que se almacena en la neurohipófisis, y cuando se inicia el parto se van a vertir por vía endocrina hacia los receptores de proteína G para favorecer la contracción. Y otros elementos que se sintetizan cuando se va a iniciar el trabajo de parto son las prostaglandinas, que se producen incluso antes, pero la mayor producción de prostaglandina en el momento del parto, que específicamente la prostaglandina F2 alfa, para favorecer la contracción. También otro elemento que induce la iniciación del parto es el feto maduro. Por su tamaño, por su peso y por la forma ovoide de la cabeza, permite la distensión del segmento y del cuello uterino, constituyendo estímulos aferentes que van hacia los centros nerviosos, específicamente hacia la neurohipófisis, para que se vierta por vía endocrina la oxitocina y vasopresina, que van a actuar sobre los receptores de proteína G, produciendo contracción, de tal manera que a medida que desciende la cabeza, distiende más el cuello y el segmento, produce más estímulos aferentes que van a sus centros nerviosos y producen más oxitocina y más vasopresina, constituyendo un sistema de feedback o de retroalimentación de tipo positivo. También la producción de uterotonina. Las uterotoninas no son más que la capacidad que tiene la célula, el miocito, de despolarizarse, generando un potencial de acción que se transmite hacia las células vecinas y desde allí hacia las fibras musculares y hacia todo el útero. Las uterotoninas tienen una función en el cuerno derecho y el izquierdo, principalmente el cuerno derecho. Se ha ubicado desde el punto de vista fisiológico, se localizan, desde el punto de vista histológico y anatómico se han identificado. Igualmente, cuando se inicia el parto hay aumento de las uniones estrechas o puentes de comunicación intercelular y los receptores, y el punto máximo de la producción de estos es en el momento del parto. En resumen, para entender mejor la fisiología de la contracción uterina, es importante conocer cuál es la estructura del miocito que le genera su capacidad contráctil, y también es importante conocer cuáles son los procesos bioquímicos y fisiológicos que ocurren en el miocito durante el proceso de relajación y contracción uterina.